como todos los miércoles, vamos a comenzar con las ponencias de nuestros expertos, y luego vamos a tener algunas palabras de María Elena Nadeo, que es la directora de nuestro programa de Niñez, Adolescencia y Género. El defensor Alejandro Amor, por un tema personal, no va a poder participar, pero vamos a cerrar la jornada, como les había comentado, con la participación, con una lectura poética del colectivo de actrices argentinas. Y antes de presentar a nuestros invitados, un aviso parroquial. Hoy, como les decía, es el último encuentro, y como saben, hay un examen final que será como en el nivel 1 de preguntas de tipo multiple choice. Lo vamos a hacer la semana que viene, y les llegará el aviso con las precisiones acerca de hasta cuándo tienen tiempo de hacerlo y demás, ¿sí? Así que bueno, seguimos en comunicación, y ahora sí presento a Enrique Stola, que es feminista, psiquiatra, especialista en psicología clínica, especialista en metodología de la investigación científica, magíster en psiconeuroendocrinología, psicodramatista, experto en violencia de género, abuso sexual contra las infancias y masculinidades. Hola Enrique, ¿estás por ahí? A ver. Sí, sí, estoy acá. Hola, bienvenido Enrique. ¿Cómo están? Muchas gracias. Y ahora Maximiliano Montenegro, que es licenciado en Comunicación Social. Actualmente está a cargo del área de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades de La Matanza, y es jefe de la sección Sociedad en el Diario Popular. Es redactor especializado en discapacidad, violencia de género y derechos humanos, integrante del Consejo Consultivo de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, padre de Nahuel y Sofía, colaborador de TGD Padres TEA de La Matanza. Hola Maximiliano, ¿estás por ahí? Por acá estamos, gracias Sonia. Bueno, ahora sí, entonces te doy la palabra a vos, y habla tranquilo hasta que tengas que escaparte. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Como bien decía Sonia, un día realmente especial por la doble vía, ¿no? de la conmemoración del Día para la Erradicación de todas las violencias que padecen mujeres y diversidades. Y al mismo tiempo esta noticia que nos sorprende hoy, que a mí me pone en una situación especial como trabajador de prensa, así que corté un ratito, le decía a Sonia, corté un ratito porque es un lujo esta invitación de Sonia, este espacio en el que María Elena Nadeo, una maestra, una amiga, contribuye tanto y lucha tanto para que se siga de alguna manera generando este intercambio permanente que es absolutamente necesario y muy rico, y por supuesto compartir... Ahí vamos a hablar de la abuela. Hay un audio, ahí está. Y compartir con Enrique, un auténtico honor, una persona que también quiero mucho, que admiro mucho, de la que aprendo permanentemente, que a veces lo comento con amigas, con amigos, con amigues. Es una de esas personas que te resetean, ¿no? Que te resetean, que tenés como cierta visión del mundo, y viene Enrique y con esas expresiones tan claras, tan justas, tan quirúrgicas, te movilizan hasta lo más profundo. Así que en ese plan, eso, una enorme alegría compartir, veo mucha gente, así que gracias por estar también, por tomarse este rato. Elegí 3 palabras para desarrollar un poco la idea, para que intercambiemos reflexiones. La primera es putita. Putita viene en función de una nota que yo escribí en 2014, en ocasión del femicidio de Melina Romero, una adolescente de 17 años,
que salió de su casa en el Palomar para ir a bailar, para ir a pasar un rato con amigas, con amigos, a un boliche de San Martín. Fue así, entró a ese boliche, salió y ya no se la volvió a ver hasta que se encontró su cadáver en una bolsa de residuos en un río de la zona de Morón varios días después. En el medio de la cobertura mediática, como suele ocurrir, estuvo plagada de prejuicios, de mandatos, de todo esto que hacemos muchas veces desde el periodismo, aún a pesar de los avances, aún a pesar desde que hace 5 años tenemos el movimiento Ni Una Menos, que entre otras cosas interpela ese mensaje periodístico de cada día, pero que se sostiene, ¿no? Es tanto el anclaje y tan fuerte el anclaje patriarcal en los sentidos comunes, que por supuesto se traslada al mensaje periodístico cotidiano. No fue la excepción en la cobertura del femicidio de Melina Romero, en aquella ocasión, 2014, a tal punto que Clarín el diario Clarín, publicó una nota titulada La vida de Melina Romero no tiene rumbo. Lo ponían en presente porque todavía no había aparecido el cadáver de Melina, se sabía, todo hacía sospechar que había sido víctima de una violación grupal por parte de 5 personas y que a partir de su fue golpeada hasta la muerte y, como les contaba, su cuerpo arrojado en un río dentro de una bolsa de residuos. La vida de Melina no tiene rumbo, decía Clarín en ese momento, y yo ese día fui a trabajar al diario en colectivo, y lo primero que escucho cuando subo al colectivo 91 es a 2 varones, más o menos de mi edad. Yo en ese momento tenía 5 años menos, unos 40, y hablaban de la putita, hablaban de la trolita, hablaban de la buscona, hablaban de esos parámetros que Clarín y la nota de Clarín había elegido para justificar de alguna manera aquello que estaba ocurriendo con Melina, que no era otra cosa que un femicidio que se había buscado ella misma, ¿no? Entonces era esta seguidilla en su descripción de esquemas que en su conjunto generaron que se pusieran en una situación de peligro, ¿no? Fanática de los boliches, había dejado la secundaria, tenía amigos mayores, andaba en la plaza a cualquier hora, se había hecho piercings, o sea, era una segmentación de lugares comunes interminable. Está todavía online la nota, la pueden ver, más allá de que pasan los años. Le contaba a Sonia ayer que pasan los años y sigo recibiendo mucho eco de esta nota que yo termino escribiendo a partir de esto que me pasa como varón periodista, lo que me permitió entender cuando escucho a estas 2 personas arriba del colectivo y después, como en una continuidad, lo que termino escuchando también en la propia redacción de mi diario y lo que termino viendo en los medios de comunicación, televisivos, radiales, que amplificaban lo que había contado Clarín en esa nota, ¿no? Entonces, la nota sale un sábado a la mañana y domina tanto los sentidos comunes, o sea, pega tanto y encaja tanto con lo que andaba flotando en el ambiente, con los mandatos machistas, con esta cosa de la toxicidad, con todo lo que aprendemos permanentemente, que se había extendido a un nivel del colectivo, a un nivel de la redacción, a un nivel de la calle, era parte del lugar común, era parte de lo que decían en todos los medios de comunicación, ya no solo del grupo Clarín, no solo en Canal 13. Yo tuve que pelear ese día, pelear en el buen sentido, para que no se titule la nota como una continuidad de aquella de Clarín, la nota en mi propio medio de comunicación. Así que todo esto lo traté de transmitir en una nota que publiqué en el medio Cosecha Roja, que se llamó El periodismo sin rumbo, ¿no? Melina Romero y el periodismo sin rumbo, la pueden encontrar, sigue online. Y que un poco también le decía a Sonia, para mí fue como una bisagra en función de
afianzar muchas ideas que venía trabajando, más allá de que ya era parte de la red de periodistas con perspectiva de género, de la mano de Liliana Hendel, mi maestra, mi amiga, hoy mi jefa, secretaria de Políticas de Género, de Mujeres y Diversidades del municipio de La Matanza, la primera secretaria de ese distrito, y así que estoy acompañando ese proceso y también le agradezco desde este espacio que me haya permitido salir un ratito. Hoy tenemos una actividad muy linda a la noche y necesaria también, que es la capacitación de Ley Micaela para todo el gabinete, para el intendente de La Matanza y para todo su gabinete. Esto va a ser a las 8:30 de la noche, que es un poco parte de este trabajo que se viene haciendo. Y lo cuento en función de cómo esa deconstrucción, que es una palabra que se usa mucho, en términos del ser varón y acercarse a determinados espacios, permite, ¿no?, una construcción distinta seguramente a la que yo tenía planeada para mí mismo hace 15 años. La segunda palabra que elegí es culos, y contarles algo que a veces me parece que es muy importante tener presente en términos personales y también compartirlos públicamente, porque es parte de esa cultura de la violación de la que tanto habla Enrique, es parte de esa cultura que incorporamos los varones desde muy chicos, desde muy pequeños, que nos hace creer, nos hace pensar, nos hace tener incluso esa certeza de que somos dueños de los cuerpos, de las personas, de las mujeres, y como tales podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Esto es pegarles, esto es insultarlas, esto es someterlas a todas las formas de violencia, esto es matarlas. 275 femicidios desde enero a octubre. Desde enero a octubre. 275 femicidios en Argentina. Como emergente de esto mismo. A los 10 años, yo tenía un grupo de amigos, éramos la mayoría varones. A uno de ellos, en alguna ocasión, se le ocurrió salir a tocar culos, por eso la segunda palabra que elegí es esa, y es salir a tocar culos de mujeres. Esa era la aventura, esa era la propuesta y esa era la aventura. Quien se oponía a salir a tocar culos como si fuera una cacería, ¿no?, en la calle, era tildado inmediatamente de puto. Quien iba con el grupo, pero no tocaba culos, era maricón. El que tocaba culos era un héroe. El que se animaba o quería tocar culos o decidía tocar culos era un héroe. Entonces tenías estas tres distinciones. Eras un puto, eras un maricón o eras un héroe. A los 8, 9, 10 años y lo tomo y lo cuento porque yo creo que es el núcleo central de lo que nos forma como varones, ¿no? Hace unos días escuchaba a Thelma Fardín, ella hablaba de la necesidad de que se rompa el pacto de machos, ¿no? Y ahí está el germen. Ahí está el germen. Digo, por ahí, en este ejemplo que yo cuento, que me atravesó personalmente, que me formó, ¿sí?, como varón, es brutal o es extremo. Hay miles y millones de micromachismos, ¿no? Desde que nacemos, desde que somos muy chiquititos, esto de no llores, solo si lloras sos una nena, la ropa, los colores, todo lo que nos va formando la educación en mi niñez, sin ESI, por supuesto, ¿no?, sin educación sexual integral. La iglesia, muy fuerte, la iglesia, sobre todo la iglesia católica, con mucha presencia. Yo casi que fui obligado a cursar 2 años de catecismo, y al
mismo tiempo invitado, casi empujado a ser monaguillo durante todo ese proceso. En ese marco, después la secundaria, después la universidad, sin formación en perspectiva de género, después el Diario Popular. Empecé a trabajar en el Diario Popular a los 20 años, 21 años, con un bagaje de clichés machistas interminables, al punto que aún hoy se mantiene. O sea, la contratapa del suplemento deportivo del Diario Popular, el diario en el que yo trabajo, con el que paro la olla, se vende con un culo o con un par de tetas, ¿no? Aún hoy. Es el mismo diario, me permito decir esto porque es el mismo diario donde puedo hablar con perspectiva de género después de muchos años de transitar con maestras, con maestros como Enrique, ¿no? En donde yo me puedo interpelar, mi trabajo, lo pongo sobre la mesa, lo disecciono, lo analizo y permanentemente estoy tratando de poner el ojo, de poner el foco periodísticamente donde creo que el periodismo tiene que estar, ¿no? Y esto me permitió, por ejemplo, meterme conceptualmente en la tercera palabra que elegí, que es amor. En el 2015 yo cubrí la desaparición, la ausencia de paradero de Dayana Barrionuevo, una joven mamá de la zona de Moreno. Su cadáver fue encontrado a mediados de enero, también adentro de una bolsa, en un río, y de casualidad, con un fuerte golpe en la cabeza, según reveló después la autopsia. Cuando empiezo a indagar, a ahondar en esta situación, me acerco mucho a la familia. Quien era el marido de Dayana había hecho una denuncia en la previa de la Navidad del 2014 por abandono de hogar. Se había acercado a una comisaría, a la comisaría segunda de Moreno, y había contado que su esposa, Dayana, se había ido del hogar con un amante. Esto alcanzó para que nadie busque a Dayana, salvo el papá de Dayana, y tímidamente, ¿no? Tímidamente, porque le daba vergüenza. Pero el cuerpo fue encontrado, como les dije, de casualidad por 2 pescadores. El trabajo forense hizo lo suyo, descubrió que Dayana había sido asesinada de un golpe en la cabeza. Luego también se confirmó que ese golpe en la cabeza lo había recibido de parte de quien era su marido, utilizando una masa delante de 2 de sus hijos, 3 hijos. Ellos tenían 2 varones, Elías y Tobías, mellizos, y Brisa, que en ese momento tenía 2 años. Fue detenido el marido, luego 2 años después condenado a prisión perpetua con el agravante de la violencia de género. Los chicos y Brisa quedaron a cargo de su abuelo. Ahí empieza todo un recorrido distinto, más allá de visibilizar la situación horrenda del peor rostro del machismo, que no es otra cosa que el femicidio. Más allá de esa cobertura, me empecé a acercar a la realidad de Brisa y de Elías y de Tobías, lo que estaban pasando. Muchas veces no tenían para comer, muchas veces no tenían qué ponerse en los pies. Cuando estaban enfermos, me acuerdo una vez, hablo con el abuelo y me contaba que no tenía 4 pesos para el ibuprofeno porque uno de los chicos tenía fiebre. En ese momento el ibuprofeno salía a 4 pesos. Entonces empezamos con otras personas a mover esta situación y a visibilizarla, a ponerla en superficie por un lado, periodísticamente, y al mismo tiempo tratar de dar una mano, ¿no? Esta doble acción, digamos, ¿no? Desde el periodismo, pero también desde ese espacio ciudadano de compromiso, una vez que te atraviesa, ¿no? O te atraviesan los feminismos,
empezás a rodearte de ese compromiso de visualizar que la necesidad y tu trabajo tiene que estar colocado en otro espacio, y visualizamos que había una ausencia tremenda del Estado, de la presencia del Estado en torno a lo que pasaba con esos chicos y chicas que se quedaban de un momento a otro sin su mamá por un femicidio, y en muchos casos sin su papá porque era el autor. Así que bueno, fue el puntapié para que empecemos a trabajar la ley Brisa, que es para hablar un largo trecho. Yo se los quería contar en función de lo que me atraviesa en torno al amor, que me moviliza el amor, más allá del odio, más allá de la violencia, más allá de todo lo que rodea el caso de Brisa y de todas las brisas que hay en el país. 8 por semana, 8 chicos y chicas menores de 18 años se quedan sin su mamá por femicidios en Argentina por semana. Bueno, ya sabemos las estadísticas de los femicidios, va variando. Hay semanas que yo hago notas donde la estadística habla de una mujer asesinada cada 19, 20 horas. Más allá de eso, tenemos esa responsabilidad de abrir estos espacios. Yo los celebro para que podamos contar las experiencias personales, para que podamos, como dice la maestra Lili Hendel, borrar esos sentidos comunes atravesados por el machismo, volarlos por los aires, reconstruirlos, reformatearlos. Muy necesario que cada vez seamos más. Quiero terminar con una frase también de Fardín que me impactó mucho el otro día cuando la escuché. Siempre me impacta cuando la escucho, me parece de una valentía maravillosa y tan necesario su testimonio para todos y todas y todes. Y ella hablaba un poco de que muchas veces siente, la están llamando de muchos espacios para hablar y para contar su historia y lo que pasó con su denuncia. Y ella decía que muchas veces siente que somos las mismas personas, ¿no? Que parecería ser como un gueto chico, en el que siempre nos estamos mirando. Yo lo miro a Enrique la mira a Sonia la mira a María Elena la mira a Lili, y el resto, ¿no? El resto. Quiero creer, digo, lo pongo también sobre la mesa en este momento porque me parece que cada una de quienes están acá tiene también ese compromiso, ¿no? De hacer extensivo esa necesaria interpelación. Estoy escuchando mi eco, ahora, no sé por qué. A ver ahí. Ahí estoy. Bueno, eso, que sigamos trabajando colectivamente. Hay mucho por hacer, se hizo un montón, se avanzó un montón. Yo lo veo diariamente en mis coberturas periodísticas y cuando veo a colegas, el trabajo de colegas, y esta necesidad también de que trabajemos colectivamente para que se generen políticas públicas, ¿no? Que terminen erradicando las violencias en todas sus formas. Visibilizarlas, contarlas, interpelarnos, qué responsabilidad tenemos en cada una de estas instancias para que surjan ideas, para que esas ideas se transformen en acción. Está el caso de la ley Brisa, que hoy es una herramienta que tiene el Estado para trabajar con esos chicos y esas chicas, y eso es amor, que me parece que es una de las banderas que jamás tenemos que dejar de levantar. Muchísimas gracias por el espacio. Me quedo un rato más para escuchar a Enrique y al resto. Muchas gracias. Bueno, Maxi, muchas gracias. La verdad que es muy interesante poder escuchar un testimonio de un varón contando estas cosas. Creo que no es tan habitual y me parece que es interesante tu llamado a que
a que los varones, también las mujeres lo tenemos que hacer, porque todo el mundo, todos estamos atravesados por el machismo, pero es interesante escucharlo en la voz de un varón y que hace este llamado a que se sumen. A que se sumen los varones y se piensen y reflexionen y quiebren con los sentidos comunes, que es algo que venimos planteando hace tiempo, pero en lo que hay que seguir trabajando, por supuesto. Bueno, ahora sí, entonces vamos a escuchar a Enrique Stola, que además de mi presentación, Maxi hizo una super presentación. ¿Estás ahí, Enrique? Sí, sí, estoy acá. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, acá buenas noches. Yo estoy en Madrid en este momento. Muchas gracias, Sonia, María Elena también, y por tus palabras, Maxi, y muy clara tu exposición y además una actitud militante, transformadora, igualitaria, que, bueno, todos los hombres necesitamos hacer, o por lo menos tenemos que llegar a conseguir una masa crítica que lo haga, ¿no? E impacte fuertemente en la sociedad. A ver, quiero encuadrar un poquito algunas ideas que quiero decir. Por un lado, ya lo habrán escuchado muchas veces esto, el patriarcado tiene género y es masculino, bien. Ahora, el machismo son todas esas prácticas sociales, discursos, gestos, chistes, todos los ejemplos que muy bien puso Maxi, que lo que hacen es cotidianamente, las 24 horas del día, reproducir, recrear, sostener la jerarquización de la diferencia entre los varones, las mujeres y los cuerpos feminizados por el patriarcado, que serían disidencia, movimiento LGTBIQ+, etc. Y yo hace un tiempo vengo pensando en este tema, siguiendo a pensadoras feministas, ¿no? Sobre algo así como las recompensas, los reconocimientos simbólicos que el patriarcado nos da a los varones en el ejercicio de la dominación. Porque coincido totalmente con Rita Segato cuando Rita Segato dice que los varones tenemos un mandato de masculinidad, que fue muy claro el ejemplo que puso Maxi. Ahora, también Rita dijo, bueno, que somos las primeras víctimas. Y eso sonó muy fuerte, ¿no? Sonó fuerte. Y yo creo que en la construcción histórica del patriarcado, en el mismo acto en que nosotros comenzamos a recibir ese mandato de la masculinidad, en el mismo acto hubo otros cuerpos que recibieron el mandato del sometimiento. Se formó el rol y el contrarrol, o el rol y los roles complementarios, a la estructura de dominación que hoy está tan fuerte. Y cuando hablo del patriarcado me voy a referir solamente a, no a todos los patriarcados con sus diferentes formas que existen en las sociedades contemporáneas, sino a este mundo occidental y cretino que tenemos, cristiano, y las consecuencias en este momento. Entonces, veo que el neoliberalismo terminó con uno de los mandatos que había para los hombres. Esto de que los hombres tenemos que ser proveedores. Se acabó. Se acabó en la década del 70, 80. El liberalismo empezó a feminizar los salarios de los varones,
los salarios reales comenzaron a bajar en todo el mundo, pero veamos acá en el área dominada por Occidente, y hoy ningún varón puede sostener solo un hogar heterosexual, digamos, ¿no? Ningún varón lo puede sostener solo. Necesita que su compañera esté trabajando y ganando no una ayuda, sino el mismo salario o más salario. Porque ningún varón lo puede sostener. Si estaba escuchando el otro día un reportaje a gente que vive en Detroit, en Norteamérica, y antes grandes fábricas de autos, etc. Y resulta que hoy están cobrando por hora lo mismo que cobraban sus abuelos en la década del 70 cuando eran jóvenes. Entonces se ha feminizado el salario. Esto, por supuesto, ha agudizado las diferencias entre ricos y pobres y ha precarizado la vida. Ahora, en esta precarización de la vida, y que por supuesto la pasan peor las mujeres, niñas y niños, trans, travesti, no binarios, etc., en esta precarización de la vida, ¿con qué nos están haciendo cumplir el rol dominante, el rol que el dispositivo de dominación masculina necesita para sostener el patriarcado? Y ahí esa necesaria y de alguna forma la invitación que planteaba también Maxi a, bueno, tenemos que dejar de sostener ese tipo de prácticas. Una es que se mantienen los modos de socialización. Nos siguen socializando en un modo de dominación. Y a las mujeres las siguen socializando en un modo de sometimiento. Hay pequeños sectores, especialmente en las grandes urbes, en donde se dan prácticas más igualitarias. Pero lo cierto es que el discurso dominante y el discurso hegemónico sostiene esa jerarquización de la diferencia a favor de los varones. Y entonces ahí tenemos un primer problema, que es la falta de educación sexual integral. Y tenemos el otro problema, que es que lo que educa es la pornografía. Allí donde no hay educación sexual integral, lo que está educando es la pornografía. Y tenemos profundos intereses, fuertísimos intereses, en que se mantenga esa educación, la educación de la pornografía. La tenemos así a la Iglesia Católica y a casi todas las iglesias cristianas, a los sectores más conservadores, porque eso garantiza la dominación masculina. Una investigación que fue publicada en el diario.es y en El País también, de España, 26 de septiembre de este año, sobre adolescentes, mostraba que los adolescentes entre 12 y 17 años consumen pornografía como forma de educación y para saber qué hacer. Por lo menos casi el 70% de los adolescentes. De esos adolescentes, hay un 30% que su fantasía es llevarla a la práctica. Y hay un porcentaje de ellos que lo ha llevado a la práctica y le ha interesado 3 carajos lo que sentía su compañera, la otra adolescente. Y por otro lado, ¿con qué expectativa las jovencitas miraban pornografía? No es la misma expectativa masculina. La expectativa con la que miraban la pornografía era para ver qué se esperaba de ellas, qué se espera de ellas. Esto significa que se está educando a un amplio sector de la juventud, de los varones, en el ejercicio de la dominación, y a las jovencitas
en el ejercicio de una sexualidad en función del deseo masculino. Y esa es una de las formas de dominación y es una de las formas del reconocimiento que se nos hace como machos. El otro aspecto, y que ha aumentado a niveles increíbles, está tercero después de venta de armas y drogas, es el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual. Y allí, siempre repito esto, ¿no? Que con muy poco dinero, 5 euros, lo pongo en euros, 10 euros, 15, 20 euros, se hace un inmenso capital sobre el cuerpo de las mujeres que son explotadas. Gran parte de ellas migrantes por toda la destrucción de las economías y las guerras que está impulsando el neoliberalismo. Y a los machos, que les ha quedado el fantasma de que tienen que ser proveedores, pero que no pueden cumplir con ese rol, cuando entran a ese espacio en donde hay una mujer o una persona trans que va a recibir un dinero para hacer lo que el tipo desea, bueno, en ese acto de 10 minutos, 15, media hora, se concreta los derechos de la mujer, los derechos de las personas trans, no binarias que están en situación de explotación sexual, están suspendidos. Y al macho que está ahí le importa 3 carajos la historia de esa persona. Ni quiere enterarse si está en situación de trata o cómo está. O esto de que elige libremente ser prostituta. Le importa 3 carajos en ese momento. Lo que le importa es acabar y salir sintiéndose macho. Y luego tenemos otra forma de recompensa simbólica, que es el control de los cuerpos, el control del cuerpo de la mujer, el control, la violencia psicológica. Si no soy dueño de nada, por lo menos soy dueño de esta mujer. Pero si soy dueño de mucho, como Neus, también tengo esta recompensa. Soy dueño de esta mujer. Y con el agravante de ese sector social, el de Neus, que es una clase social que nunca reconoce las violencias que ejerce. Así como a las mujeres de ese sector social les cuesta muchísimo aceptar, decir que están sufriendo violencia, porque la vergüenza es un instrumento de dominación sobre las mujeres y sobre los cuerpos abusados sexualmente por el patriarcado. De la misma forma, y no se reconoce, por lo tanto, el nivel de violencia de género que hay en la alta clase. De la misma forma, esa clase no reconoce la violencia que ejerce sobre sus empleadas, no reconoce la violencia que históricamente ha ejercido sobre los oprimidos, sobre los trabajadores, o cada vez que recurrió a un golpe de Estado, o cada vez que recurrió al ejército, o cuando recurre a la policía para reprimir. Ellos parece que no ejercen nunca violencia, pero que es una violencia que sostiene totalmente el patriarcado. Ese control de los cuerpos es otra de las formas que el patriarcado nos da para que nos sintamos machos. Y luego hay una forma que es súper naif, ¿no? Esa forma que nos disculpa, que el otro día cuando apareció muy bueno ese
ese video que dice los ayudadores, ¿vieron? Que aparecen 4 buenos tipos, a cuál más boludo, pero bueno, 4 buenos tipos ahí diciendo, no, pero yo te ayudo, querida, que esto, que el otro. Yo siempre recomiendo a las chicas jóvenes, que si no, primero que traten de formar parejas igualitarias. Ahora, si no forman una pareja igualitaria, que no se entrampen más encima casándose. Porque es muy loco esto de casarse para pasar a formar parte de las estadísticas y tener que laburar 3 horas más por día para atender al boludo que tenés al lado. 3 horas más por día de tu vida. Que si ese tipo se hiciera cargo de esa hora y media de tareas de cuidado que le corresponde, vos tendrías 1 hora y media para dedicarte a tu proyecto de vida. Pero bueno, con esta forma naif, y que somos buenos tipos, robamos el tiempo y con esa forma se domina sacándole el tiempo a nuestra compañera en las parejas heterosexuales. Con la mejor onda, con la mejor onda, el mejor asado el domingo, la mejor picadita, el mejor polvo, pero sacándole el tiempo a nuestras compañeras. Entonces, una cuestión básica es que los hombres nos hagamos cargo también de las tareas de cuidado, que hasta el momento las que siguen poniendo el cuerpo son únicamente las mujeres. Son únicamente las mujeres. Por último, tenemos, como bien dijo Máximo, 275 femicidios hasta el momento y seguramente habrá algunos más, y esto no contabiliza la mujer que se suicida por lo que es la violencia psicológica, esto no contabiliza las mujeres que tienen problemas y patologías crónicas por lo que es la violencia psicológica y física, no contabiliza el malestar permanente por lo que es la violencia económica, no contabiliza las múltiples violencias por las que están atravesadas los cuerpos de las mujeres. Y entonces debemos, cuando Telma Fardín decía que somos más o menos los mismos, yo diría, eso lo podemos pensar, sí, cuando estamos medio bajoneados, etc. Lo cierto es que el movimiento de las jóvenes feministas, el movimiento de las viejas feministas, ha logrado permear a la sociedad y ha inevitablemente llevado a toda nuestra sociedad, y hablo de Argentina ahora, a que los varones no nos manejemos con el nivel de impunidad en el espacio público con el que nos manejábamos hasta antes del Ni Una Menos, cuando las compañeras irrumpieron en el espacio público con sus desaparecidas, con sus dolores, con sus conquistas. Y bueno, y nuestra tarea creo que está en lograr formar una masa crítica de varones que se articule con los movimientos feministas, que se articule con las compañeras trans, travesti, y que así podamos producir los cambios sociales, económicos, etcétera, y culturales que necesitamos. Me detengo acá. Bueno, muy bien. Enrique, estás recibiendo muchas felicitaciones y mucha gente emocionada con tu discurso, tu charla y también con el planteo de Maxi. No sé si alguien quiere hacerles, veo que está Maxi todavía ahí, si alguien tiene alguna pregunta para ellos, aprovechémoslos que están acá y todavía tenemos un rato de tiempo. Algo que preguntar sobre las masculinidades, sobre hacia dónde vamos, sobre las dudas que tengan con este planteo.
Puras felicitaciones veo en el chat. Hola. Acá hay una pregunta. ¿Cómo ayudamos a que los más pequeños puedan constituirse no como machos? Y otra más, ¿por qué hay mujeres que apoyan el machismo? ¿Las madres crean machistas? Yo puedo esbozar alguna respuesta corta. Tenemos que dejar de culpabilizar a las mujeres, porque es bastante frecuente esto de decir, bueno, lo que pasa es que las madres reproducen el machismo y son las que crían a las mujeres, son las que crían a los chicos y los hacen machistas. Es cierto que hay mujeres machistas, claro, el machismo, creo que lo dije hoy, atraviesa todos los cerebros, todos, porque las sociedades, y esto Max Weber, Marx, Giddens, sociólogos lo han estudiado, son todas estructuras de dominación. Ahora hay que ver los contenidos que tiene esa dominación. Sabemos que básicamente hay dominación de género, hay dominación de clase, hay dominación racial, hay dominación de orientación sexual. Por lo tanto, todos tenemos entrenamiento en la manipulación, en la dominación, ya sea porque hemos sido dominados o porque dominamos, pero tenemos entrenamiento en esos roles. Entonces, es cierto que las madres pueden transmitir, digamos, el discurso hegemónico, pero esos padres, hablo de parejas heterosexuales, ¿no? Esos padres que aparecen como ausentes y presentes cada tanto, o que dicen, mirá, le dice a la mujer, cómo estás criando a tus hijos. Hay que valorar la importancia que tiene ese tipo de presencia y ausencia de los varones. Tienen tanta importancia en generar una mentalidad machista como la que puede ser aquella que transmite la mujer. Es decir, la mujer no transmite más machismo a los hijos que lo que transmiten los varones. ¿Está? Esto por un lado. Y por otro lado, lo que necesitamos es que los niños empiecen a desarrollar desde muy pequeños también una ética de cuidado. Cuando las nenas juegan con los muñecos, están haciendo un entrenamiento en la ética de cuidado. El problema es que el mandato patriarcal es que se las entrene para que se hagan cargo toda la vida de eso. Lo que necesitamos es que los varones también jueguen desde muy pequeños con muñecos, etc. Por supuesto, necesitamos también romper el machismo de esos padres ignorantes. Cuando digo ignorante no me estoy refiriendo al nivel de instrucción, ¿no? Sino esos padres machistas, cualquiera sea su nivel de instrucción, que dicen, no quiero que mi hijo juegue con muñecos, me va a salir puto, como si la orientación sexual se definiera por el juego, o nunca va a faltar todavía, lamentablemente, una maestra de un jardín de infantes que la va a llamar a la mamá, reunión de padres, pero la llama a la mamá para decirle, estoy muy preocupada, fíjese, es un nene que le gusta jugar con los muñecos, etcétera, ¿no? Es decir, son los mecanismos de disciplinamiento que todavía existen. Pero necesitamos que se enseñe a los niños, independientemente de su orientación, a las infancias, que se las entrene en la ética del cuidado, y romper ese mandato de que son las mujeres las únicas que tienen que llevar adelante el cuidado. Maxi, ¿querés agregar algo? Sí, pensaba mientras escuchaba a Enrique con lo que coincido plenamente, ¿no? Agregaría un cachitín en términos de lo que es la hegemonía en el mensaje patriarcal de los medios de comunicación y particularmente
en la publicidad, ¿no? Que se sostiene un poco como continuidad de lo que decía Enrique en función de esto lúdico, que es como una representación. Los chicos, las chicas cuando juegan, ¿no? Digamos, ya está definida, vas a una juguetería y está el espacio para los varones, el espacio para las nenas. Y eso se transmite después a los hogares, por supuesto, se traslada, ¿no? A los hogares como una manera también de dejar bien claro el sistema en general, de cómo está arraigado en todas las instituciones, ¿no? En los hogares, en las escuelas, en los juzgados. Basta con preguntarle a cualquier mamá protectora que se anime a enfrentarse al sistema judicial porque su hijo o su hija fue víctima de abuso, todo lo que tiene que padecer, ¿no? Todo ese recorrido, esa carrera de obstáculos que el otro día mencionaba Fardín, que es una pelea constante y tan desgastante, y que nos revela, nos pone, nos ilumina cuando aparecen y emergen estos relatos de una manera en la que no podemos mirar para otro lado. Ya no se puede mirar para otro lado, digamos. Esto que decía Enrique, de generar una masa crítica para modificar esta realidad con 275 muertes en lo que va del año de mujeres solamente, y hago un paréntesis para mencionar que son las que están registradas por los medios de comunicación, cuando hace muchos años, en el 2008, la Casa del Encuentro, una organización que empezó a medir los femicidios en Argentina, presentó el informe 2008 a principios del 2009. A los pocos días se comunicó la familia de Maricel Zambrano, con quienes hacían ese informe, a los pocos días de la difusión, para decir que el nombre de Maricel no estaba en esa lista de femicidios. No estaba, porque ningún medio de comunicación lo había contado. Yo creo que es un dato que no tenemos que dejar de lado, no tenemos que olvidar, que es muy importante que cada vez que dialoguemos y reflexionemos sobre las violencias machistas, el patriarcado, aparezca esto, ¿no? De que es un compromiso colectivo, y ya a esta altura, con todos los avances que mencionaba Enrique y todo lo que se logró en los últimos tiempos, es imposible mirar para otro lado. Muy bien, acá sigo leyendo preguntas. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando pretendieron o rompieron con el machismo? ¿Y qué reacciones hubo en el entorno? Yo puedo contar un breve ejemplo de redacción. En el año 2010, el ministro de Justicia, en ese entonces, hizo una conferencia de prensa por la ley de trata, ¿no? Argentina no tuvo ley de trata hasta ese entonces. Y yo rescaté una frase del ministro que era LAC, me parece que era LAC en ese entonces, el ministro de Justicia, que tomaba un poco la lucha feminista con el eslogan de sin clientes no hay trata, ¿no? Un poco lo que decía Enrique hace un rato claramente, de la comercialización de los cuerpos, este objeto, esto de adueñarse de los cuerpos de las mujeres y de las disidencias sexuales mediante el dinero. La ley de trata en su momento vino a tratar de romper un poco ese esquema. Y yo recuerdo que escribí una columnita chiquitita de 1500 caracteres,
tomando la frase, ¿no? Sin clientes no hay trata, que, digo, 11 años atrás no era tan conocida como hoy. Y le puse mi firma, pero por una cuestión de armado, por un tema de falla del sistema del diario, no salió mi firma, y al otro día llego con el diario ya impreso y mis compañeros varones estaban hablando de esa columna, donde yo de alguna manera sentaba posición, ¿no? Respecto a la ley de trata, de la importancia de la ley de trata, pero asimismo del rol del varón, aportando a esa estructura, ¿no? Del negocio que tiene a las mujeres y a las disidencias sexuales como carne, ¿sí? Como producto, como objeto. Y entonces hablaban de esa columna como quién habrá sido el puto que la escribió, bueno, en esos términos. Y en un momento me causó mucha gracia. Me parece que un poco responde esto de la pregunta de cómo a veces atravesamos por situaciones que son incómodas, por llamarlo de alguna manera, en algunos espacios, pero se vuelven pueriles en función, digo, esto de lo personal es político del feminismo, se sostiene, por suerte, por eso la necesidad de las redes, En el Popular ya somos 4 les periodistas que formamos parte de la Red Internacional de Periodistas con Perspectiva de Género, y es un montón. Entonces eso, yo digo siempre, se transmite, eso fluye, eso va como ganando espacios y siempre es muy positivo, más allá de esos pequeños momentos que no son tan agradables. Enrique, ¿querés agregar algo? Sí, yo podría decir que primero comencé sufriendo algunas discriminaciones propias por no cumplir con el mandato de ser un chico peleador, que jugara bien al fútbol, a los deportes, etcétera, ¿no? Algunas discriminaciones políticas porque mi madre era activista peronista y luego ya en la universidad, con mi militancia política, siempre tuve un acercamiento a las posiciones que iban teniendo las compañeras que no se definían como feministas, pero yo siempre apoyaba. Y más o menos cuando me vine a Buenos Aires, en la época de la dictadura desde Córdoba, que estudié en Córdoba, ahí comencé a trabajar no solo con víctimas de torturas y malos tratos, sino además con compañeras que había que poner en condiciones para que se fueran al exilio, sino además con mujeres que sufrían lo que se llamaba violencia intrafamiliar en ese momento. Y luego a fines de la década del 80, ya era 86, 87, con más lectura que tuve acceso en la época de la democracia, bueno, ahí me definí como feminista. Pero claro, una definición como feminista hecha por un psiquiatra se tomaba como una locura más, ¿no? Pero recuerdo hace 10 años atrás, Congreso de Psiquiatría, Mar del Plata, presentamos un taller con varias colegas, y la mayoría eran mujeres. Y entonces yo tenía que hacer la parte introductoria de ese taller. Y digo, bueno, como la mayoría son mujeres, yo voy a hablar en femenino y que los varones que están aquí presentes, colegas, se incluyan en el femenino. Y hablé en femenino. Y cuando terminó el taller, 2 psiquiatras, mujeres, se acercaron a una de las coordinadoras para preguntarle si yo era gay. Es decir, prejuicio dentro de los efectores y las efectoras de la salud mental, que es fuertísimo y es tan fuerte como en cualquier otra área de la sociedad. Así que después, con todo el impacto que ha producido la lucha de las mujeres feministas, trans, travestis, etcétera, bueno, ya la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Y entonces no tengo ese tipo de cuestionamientos. Digamos que hay varones que me tratan de feminazi, me insultan, etcétera,
pero bueno, ha crecido el activismo machista y bueno, pero los que peor la sufren obviamente son las mujeres, son los trans, travestis, todos los cuerpos feminizados por el patriarcado, ¿no? Muy bien, sigo con voy a leer 3 y contestan las que puedan, quieran. ¿Qué hacemos hasta lograr la deconstrucción cultural y social, por un lado? Luego, para Enrique, ¿cuál es el mensaje para las mujeres y chicas jóvenes que avalan el machismo y lo aplican? Y después, me gustaría saber qué mención se podría hacer de la muerte de un ídolo misógino como Maradona y de cómo se puede creer que la gente separa al jugador del abusador y pondere más al primero que a lo segundo. Qué difícil. ¿Quién toma la palabra? Difícil, todas las propuestas. Digo, tomo la primera digo, esto de continuar con la deconstrucción. Me acuerdo hace muchos años, una amiga feminista me llamó feminista, creo que la primera vez, ¿no? que yo lo escuchaba de esa manera tan directa, sobre todo porque era una reunión de periodistas feministas, de mujeres, y yo era el único varón. Cuando arrancó la red era el 2013, y yo soy parte del consejo consultivo, como contaba Sonia, desde el minuto cero de la red, y fui el único varón en ese entonces, y me acuerdo de un momento, bueno, esto, ¿no? Escuchar de boca de alguien que yo admiro mucho, la palabra Maximiliano feminista o feminista. Y me acuerdo yo responder en ese momento que no es que me incomodaba, pero en realidad me identificaba mucho más con el concepto de que trato de ser todos los días un poquito menos machista, ¿no? Esto de alguna manera vinculado a lo que les contaba de mi propia formación. Muy, muy cargada de todos y cada uno de los clichés del patriarcado, del machismo. Así que el ejercicio ese de la deconstrucción, o como a mí a veces me gusta llamarlo, de las capas de la cebolla, lo siento de esa manera, ¿no? El machismo como una cebolla, porque saco una capa y hay otra, y saco otra capa y hay otra, y saco la otra y hay otra. Y parece interminable, y tal vez lo sea, tal vez me pase toda mi vida cuestionándome los privilegios, porque son tantos, como varón heterosexual, cis, son tantos, que enumerarlos sería como imposible, y además repetiría mucho de lo que dijo Enrique, pero sí, me parece que estamos en una etapa donde hay un montón de herramientas alrededor, tanto en los hogares, sobre todo pensando en los chicos, en las chicas, en los adolescentes, muchas herramientas en los hogares, en las escuelas, muchas voluntades, en los medios de comunicación, en las distintas profesiones también, estas peleas que se dan y que se vuelven de golpe colectivas. Me parece que están dando buenos resultados en muchos sentidos, ¿no? Hablando de romper con los sentidos. Así que difícil responder, digo, cómo hacer, porque no sé si hay una respuesta contundente en relación a eso. Podríamos reflexionar muchísimo, pero creo que vamos en buen camino, sobre todo si lo miro en función de mi propia formación. Yo siempre suelo decir que cuando comienzo a dar una charla, que voy a decir algunas cosas que pueden molestar a algunas personas y que desde ya no pienso pedir disculpas, ¿no? Y con esto estoy queriendo decir de que nadie tiene la precisa de cómo resolver toda esta problemática que tiene que ver con una estructura de dominación
que impregna el hábitus, que es la cultura hecha cuerpo, como lo definía Pierre Bourdieu, o la cultura de clase, de sexo, de raza, etcétera, hecha cuerpo. Entonces ahí aparece, como bien señalaba Maxi, el tema de esta imagen de la cebolla, creo que lo muestra bien. Yo soy feminista porque me siento existencialmente feminista y el feminismo es una posición política. Ahora, tengo muy en claro que no nos tenemos que meter en las contradicciones que puedan tener el movimiento feminista en los feminismos, más allá que uno puede adherir a uno a otro y que la dirección política la tienen que llevar las mujeres y las travestis, es decir, no los varones. Que tenemos que hacer como los blancos y las blancas apoyaron el movimiento de derechos civiles y muchos perdieron la vida en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, pero la dirección la llevaban las personas afrodescendientes, como dirección política. Entonces, y que lo que necesitamos es que cada vez haya más personas con una politicidad cotidiana. Esto es, que digan no a cualquier injusticia, a cualquier situación de dominación. Y a tener en cuenta que los hombres de buena voluntad, de buena fe, etcétera, seguramente van a cambiar y van a aceptar, y ahí va a servir la lectura, la educación, pero que con otros hombres el tema es de poder. Y a nivel social, los hombres no hemos cambiado haciendo cursos de ética, ni curso de derechos humanos, ni nada. Hemos cambiado por el no de las mujeres, por el fuerte no de las mujeres, porque si no, nunca hubiesen accedido a la lectoescritura, nunca hubiesen entrado en las universidades, nunca hubieran votado. Es decir, ha sido la lucha de las mujeres que es el no fuerte que ha llevado a los reacomodamientos, pero que, ojo, significa suma de buenas voluntades, pero también reacomodamiento de la dominación, ¿no? Bueno, muy bien. En relación al tema de Maradona, yo no sé si te doy mi decir algo. posición. Sí, lo que pasa es que mi posición yo me recuerdo, tengo una escena y es lavando los platos una noche en Buenos Aires, Mundial de Fútbol del 78 durante la dictadura, muerto de bronca y de odio, escuchando los gritos muy lejanos, pero que eran del Obelisco y que se habían juntado saltando, gritando por Argentina, que había salido campeón, y yo con conocimiento de, como tantos otros, de lo que estaba sucediendo en el país, y ahí me prometí nunca más darle pelota al fútbol. Así que nunca más le di pelota al fútbol, ni me interesaron los jugadores del fútbol. Y lamento y siento cierto dolor porque sé el impacto emocional, y fíjate que estoy en España y lo primero fue rápidamente la televisión española está dedicándole permanentemente comentarios, etcétera, y veo la importancia y siento el dolor de la gente, pero no podría dar opinión sobre esto. Bien. Maxi. Bueno, yo estuve hoy trabajando fuerte con la Secretaría para comunicar y ayudar a comunicar, como les contaba hoy, la capacitación por Ley Micaela, hablando con colegas de varios medios. Me parece un hecho histórico, ¿no? Que en La Matanza el intendente y su gabinete reciban esta capacitación que va a ocurrir en un rato. Y de golpe apareció la muerte de Maradona. Y después, a partir de estar en las redes, trabajando un poco lo que les contaba con la Secretaría, vi la polémica, ¿no? Que también veo que está acá, digamos, ¿no? Posiciones encontradas en función de Maradona y de su figura. Y personalmente
también voy a rescatar una escena que incluso la escribí hace un rato en Facebook y que tiene que ver con mi vínculo con Maradona, ¿no? En el Mundial del 86, me tomo un minuto respetando todas las posiciones, pero en el Mundial del 86 jugaba Argentina con Italia, Argentina iba perdiendo 1-0, se complicaba. Mi mamá estaba en la misma casa donde yo miraba el partido con el resto de mi familia. Mi mamá enferma de cáncer, hacía 5 años que le venía dando batalla a la enfermedad y estaba en sus últimos días en muy mal estado. Muy futbolera ella, hincha de Huracán, muy futbolera. Y Diego hace el gol del empate y yo salgo corriendo a contarle a mi mamá, ¿no? Con mucha alegría ese empate con un gol de Diego. Y mi mamá, muy emocionada, llora, me abraza, nos abrazamos, y ese es el recuerdo. 2 días después mi mamá muere, así que quedé ligado para siempre a ese recuerdo. Para mí Maradona es eso, es abrazo y es amor. Y por supuesto que todas las posturas, todas las opiniones, todo lo que se diga sobre Maradona, sobre su figura, son para analizar, y está buenísimo que lo hagamos, está bárbaro, porque es un ejercicio que además nos permite ponerle un orden, si se quiere, ¿no?, a las ideas y que fluya. Pero mi recuerdo con Maradona está anclado a ese momento, tal vez el último, de felicidad con mi mamá. Bueno, gracias. Yo quiero compartir, creo que es un tema que en este momento está en debate en todo el mundo. Se habla de la cultura de la claudicación. No sé si vieron un artículo que salió publicado, firmado por varios personajes, académicos, escritoras, bueno, de distintos espacios, hablando de esta cuestión no en relación a Maradona, sino a un montón de otros personajes públicos que nos enteramos que en su vida privada han sido violentos, han abusado, etcétera, etcétera. Hay que dejar de leerlos, de consumir su cine, de sentir que son ídolos en lo que hacen. Ese es el planteo y es la pregunta. También es cierto que si miramos para atrás y nos plantamos con la mirada de hoy hacia el pasado o hacia esos personajes del pasado, nadie queda parado, ¿no? No tendríamos libros que leer, no tendríamos literatura, no tendríamos, creo, consumos posibles. Personalmente me pasó algo en relación a Michael Jackson, que ha sido un personaje que por su música en casa se escuchaba mucho y muy valorado, y bueno, incluso mi ex había puesto en unos estantes, unos muñecos de Michael Jackson, no sé, bueno, como que había un altar de Michael Jackson, y bueno, siempre estaba esa duda. Cuando vi el documental último, que no sé si lo vieron, lo recomiendo, sobre Michael Jackson, que dura varias horas, que habla de los abusos sexuales, lo que hice fue volar el altar, digamos. Bajé el altar, pero no le prohíbo a mis hijos que escuchen a Michael Jackson. Me parece que hay que convivir con esta complejidad. Esa es una posición personal, es difícil, pero bueno, esa es la situación en la que estamos hoy. Bueno, creo que ha sido un encuentro muy interesante. Vamos a liberar, si se quieren o necesitan irse, a los expositores, porque ya pasamos al segundo momento de este evento, de este encuentro que nos hemos dado, y entonces le paso la palabra a María Elena Nadeo, que está por ahí. Ella es la
directora general del programa de Niñez, Adolescencia y Género de acá de la Defensoría del Pueblo. Ya la hemos tenido como docente y bueno, te escuchamos, María Elena. Bueno, muchas gracias, Sonia. La verdad que es un placer escuchar a Enrique Stoll, a Maximiliano Montenegro, porque bueno, nos traen algunas reflexiones que normalmente las mujeres no hacemos, por ejemplo, porque tenemos o cierto pudor o no nos animamos a a criticar la pornografía, por ejemplo, como ha criticado Enrique también, porque, bueno, durante mucho tiempo se nos acusó a las feministas de ser un tanto pacatas, ¿no? O sea, hay alguna crítica velada de algunos sectores del feminismo hacia quienes reclamamos una autonomía plena, pero también con un respeto al cuidado de los cuerpos y de las sexualidades, ¿no? Y bueno, y tenemos además algunas personas que han venido a saludarnos, a acompañarnos, como Nelly Minjerski, que está allí, y que agradecemos muchísimo también la presencia, porque Nelly, si ha habido también una persona, una jurista, feminista, que ha acompañado todas y cada una de las normas, de las leyes, de los avances en materia de igualdad de género, ha sido y es Nelly Minjerski, integrante pionera de la campaña por el derecho al aborto legal, así que la verdad que un reconocimiento a los tres, a Maximiliano, a Enrique y a Nelly Minjerski en este día en particular. Nelly me está diciendo que no hace falta, pero bueno, vale la pena, ¿no? Y bueno, decirles que estamos esperando, vamos a cerrar este acto después de unas palabras mías, con la presencia, con el regalo que nos van a hacer las actrices argentinas, que vienen también a... Así que Sonia, cuando las actrices llegan, vos me parás nomás, porque si nos ponemos a hablar podemos, y además con todo lo que han evocado Maximiliano y Enrique, la verdad que podríamos hablar toda la tarde. A mí también Maradona me trae estas contradicciones. Yo que no soy futbolera, pero él viajó en el tren que fue a Mar del Plata, en la Cumbre de los Pueblos. Yo viajé también, y esa cumbre fue un momento muy importante, donde América Latina le dijo, la cumbre de presidentes latinoamericanos, le dijo no a Bush, no al ALCA, al Tratado de Libre Comercio, y ahí estaba, bueno, Evo Morales era candidato recién a presidente, también con acusaciones de algunos sectores del feminismo, y bueno, son las grandes contradicciones, es lo que dice Sonia, si lamentablemente hasta que el cambio en la cultura no llegue y no permee a más sectores, y sea una práctica, la ética en las conductas sexuales, sea una ética de lo cotidiano, vamos a tener Eduardo Galeano, que es entrañable Galeano, y cuando murió supimos que no había reconocido una hija y que había una disputa, había una disputa grave, un incidente familiar también muy grave. Entonces, bueno, hay que evaluar, no dejar de señalar, no dejar de mencionar los acosos, los abusos, y hacer una evaluación integral. Hoy es el día, decía Sonia, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Rendimos nuestro homenaje en este 25 de noviembre a las hermanas Mirabal, a Patria, Minerva, Teresa, asesinadas por la dictadura de Trujillo. Lo digo por la gente joven, la gente nueva que está cursando 1960. Fíjense, las feministas de aquella época enarbolaron la bandera de las hermanas Mirabal, muertas por el ejército, muertas por paramilitares en realidad, a golpes, violencia institucional, ¿no? Violencia institucional. Y fueron las feministas las que en un congreso feminista del Caribe y Latinoamérica, en 1981, instituyeron este día. Es de abajo hacia arriba, y después de varios años las Naciones Unidas
lo reconoció como fecha oficial de conmemoración y de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Así que en este día rendimos homenaje a las hermanas Mirabal, pero también a todas y cada una de las mujeres travestis, víctimas de femicidio, y en particular voy a nombrar a una, porque a veces nombrando a una nombramos también a todas, a Florencia Gómez de la provincia de Santa Fe, una chica militante política de izquierda, muy querida por las organizaciones sociales y políticas de la zona que están reclamando justicia. Yo hoy quería conversar con ustedes de lo que hacemos en la Defensoría del Pueblo y de algunos compromisos que asumimos. Felicitar a Sonia Santoro por estos cursos de capacitación. La verdad que desde el inicio, desde que empezamos en esta tarea en la Defensoría del Pueblo, con el respaldo del defensor de Alejandro Amor, en el 2014 iniciamos cursos de prevención de género y prevención de las violencias, un primer nivel y un segundo nivel. Después lo declaramos obligatorio para todo el personal de la Defensoría. Fue un poco antes de la ley Micaela. La Defensoría del Pueblo aprobó una resolución firmada por el defensor Alejandro Amor, que hoy tiene un problema personal y por eso no puede estar con nosotros y nosotras, pero bueno, que fue apoyando todas estas iniciativas. Y bueno, y agradecer a los docentes que desinteresadamente, generosamente participan en estos cursos, bueno, Enrique y Maximiliano, por supuesto Nelly, Ada Rico, María Vara, Diana Mafía, Flavia Macencio, y muchos y muchas otras que me estoy posiblemente olvidando. Otra tarea importante que desarrollamos estos años han sido los protocolos de intervención y detección de violencia de género en las escuelas secundarias y terciarias. Esto lo trabajamos con las chicas y los chicos de los centros de estudiantes, y después el Ministerio de Educación lo tomó, lo modificó en parte, pero hoy es una realidad. También de abajo hacia arriba. Y acá aparece algo de lo que señalaban los compañeros disertantes en este tema del consentimiento y de las relaciones sexuales donde los varones reproducen las prácticas machistas aún teniendo 14 años y 15 años, y donde las chicas se despiertan al día siguiente de un baile o de una fiesta y no saben qué les pasó, porque se quedaron paralizadas, se quedaron dormidas, se quedaron alcoholizadas. Y no se animaron a decir no. Con esta expectativa, con esto de no saber cómo, tuvimos una cantidad de consultas. Esto que fue polémico en parte porque las chicas empoderadas de los centros de estudiantes empezaron a generar escraches que nosotras desalentamos desde nuestra consejería, justamente apostando al cambio de conductas y apostando en este nivel de 14, 15 años de edad, en una escuela. De todas maneras, hubo algunas situaciones donde chicos más grandes repetían estas escenas con 2, 3, 4 chicas, como una práctica muy en el estilo de lo que señalaba Maximiliano, ¿no? También, esta actitud machista de ir a buscar y levantar chicas. Bueno, esto empieza a cambiar, esto está permeando en las escuelas, en los y las adolescentes. Bueno, después realizamos una tarea importante, digamos, porque además es una de las obligaciones centrales de la Defensoría del Pueblo, que es el monitoreo de las políticas y programas, políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que se han quedado en el tiempo. Que lentamente han vaciado programas y servicios. Y después de 10 años de reclamar la creación de centros integrales de la mujer en cada una de las comunas de la ciudad, finalmente se votó una ley para crear los CIMS en cada comuna, pero el gobierno de la ciudad, en vez de crear y concursar los cargos, ¿qué hace? Terciariza con organizaciones de la sociedad civil. Entonces hoy tenemos CIM en cada comuna, pero que son terciarizados, cuyos trabajadoras, porque son equipos
de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, están contratadas por una ONG, precarizadas, con bajas remuneraciones, y la verdad que la experiencia durante estos meses de pandemia es que muchos de los SIM no abrieron sus puertas, y además tampoco algunos atendieron los teléfonos. Entonces, estamos haciendo una campaña desde la Defensoría del Pueblo y con varias legisladoras de la ciudad para barajar y dar de nuevo, para crear en la Ciudad de Buenos Aires un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Lo amplió la Nación, lo empujó la Nación, lo tiene la provincia de Buenos Aires, y lo que nosotras vemos es que es positivo, que vamos por jerarquizar, por ampliar los programas, las políticas públicas. Y también hemos hecho durante la pandemia, y desde antes también, el monitoreo de las maternidades, ¿no? Hay una ley, la ley de parto respetado, que trata de evitar otra de las violencias más invisibles, que es la violencia obstétrica. Y es increíble que siga pasando esto, que en las maternidades se siga maltratando a las mujeres con expresiones que parecen del siglo XIX, ¿no? Bueno, hemos, junto con las adjuntas, con Paula Streger y otras compañeras, Vivi Saidón, que creo que está por allí, Graciela Stutzlik, de la agrupación Parir y Nacer. Bueno, hemos hecho un trabajo de relevamiento que va a tener que seguir con una investigación más profunda, porque muchas maternidades lo que nos dicen es que no se cumple con el acompañante en el parto y el posparto, por ejemplo, porque no tienen la infraestructura adecuada. La misma respuesta de hace 10 o 15 años. Y bueno, no puede ser. Tenemos que generar las condiciones. Esta ciudad es una ciudad rica, es una ciudad que tiene que fortalecer el sistema de salud. Y bueno, y estamos trabajando en la orientación y el acompañamiento de víctimas de violencia de género. La Defensoría armó una mesa de género y seguridad. Hoy tenemos patrocinio jurídico gratuito, en particular para las villas, para los barrios más carenciados de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un servicio muy incipiente de atención a varones violentos. También hay un equipo que trabaja la temática de violencia digital. Y queremos formular nuevos compromisos, ¿no? La verdad que tenemos pendiente una investigación sobre los femicidios, esto que decían los compañeros, la estadística del horror que creció en la pandemia, y que yo siempre digo que a pesar de todos los avances legislativos y todos los avances del movimiento de mujeres, sigue siendo una cifra que no retrocede. O sea, no hemos logrado hacer retroceder la violencia machista. Quiere decir que hay un núcleo duro del patriarcado que se resiste, que se reproduce y que incluso aprovecha las situaciones de aislamiento, de debilidad, de mayor vulnerabilidad de las mujeres y de las chicas para agredir, para atacar. Entonces, bueno, vamos a hacer una investigación que va a estar a cargo de Silvina Lico, que la veo por ahí, junto también con las compañeras del equipo de género, para analizar más los expedientes judiciales, para hablar con los familiares, retomar un trabajo en conjunto con la Asociación de Familiares atravesados por el femicidio, los femicidios, y bueno, y también contactar a los propios victimarios, ¿no? Rita Segato, una de los textos más interesantes de Rita, remiten una y otra vez a las investigaciones que ella hizo en las cárceles de Brasil y de otros territorios, analizando el tema de violaciones. Y allí ella dice una y otra vez que estos violadores condenados no tenían conciencia del delito, que para ellos era una práctica de la vida cotidiana o natural, una práctica naturalizada en función de su hombría, de su virilidad. Bueno,
nosotros queremos saber, somos parte de esta transición, estamos viviendo una revolución de los feminismos y de los movimientos sociales que está deconstruyendo el patriarcado. Estamos viviendo una transición. Eso lo vemos con la marea verde violeta, que recogen todas las tradiciones de nuestras ancestras, de los encuentros nacionales de mujeres, de las conferencias de las Naciones Unidas. Y me parece que algo que decía también Enrique, que en este contexto hay una conciencia mayor de que la dimensión de género se une y se intersecta o se intersecciona con la dimensión social, la dimensión racial, la dimensión de clase. Y que por eso hoy estamos unidas a las trabajadoras, a las dirigentes sindicales, a las migrantes, las universitarias, en un cuestionamiento muy fuerte al patriarcado, pero también al neoliberalismo, también al sistema de discriminación racial y étnico. Entonces, bueno, Dora Barrancos decía hace poquito en una conferencia, son dos grandes esferas, es la esfera del reconocimiento de identidad de género y es la esfera de la justicia social. Y Nancy Fraser dice, en un precioso texto, es una feminista norteamericana muy progresista, que ella dice, gracias a la marea verde y violeta y al Ni Una Menos, reconocido mundialmente, tenemos un feminismo para el 99% de la sociedad. No es más un feminismo elitista, académico, ese que fue pionero en algún sentido, es un feminismo para el conjunto de la sociedad. Y por último, ¿ya voy terminando, Sonia? Sí, ya están las actrices. Bueno, entonces cito a Ana Falú, otra grande, también, que nos acompañó en un homenaje precioso a los 25 años de Beijing, y ella el otro día dijo algo maravilloso, un verdadero programa de lucha. Democratizar, desmercantilizar, decolonizar. 3 consignas que nos van a servir para otro seminario u otro curso, pero que es nuestra revolución en marcha. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María Elena, siempre tan clara, interesante. Interesante escucharte y el reconocimiento también a todo nuestro equipo y también al CEFI. No quiero dejar de agradecer al CEFI, sin ellos y ellas este curso no sería posible porque nos dan todo el apoyo técnico, administrativo, y también a Evelyn, que está ahí administrando el Zoom, estuvo acompañándonos y ayudándome a mí cuando tenía problemas técnicos en todos estos encuentros. Bueno, están con nosotras y nosotros Elvira Oneto, entiendo, y Zuleika Snell, no sé cómo se pronuncia Zuleika. Esnal. Y Mirta Busnelli. Bueno, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Sonia, si me permitís, yo quiero decir que la presencia de las actrices argentinas, además de ser un regalo maravilloso en este acto, es también un símbolo de lucha, y que ellas son las que un poco instalaron en un momento difícil también esta idea de la fuerte sororidad y de no nos callamos más. Así que, bueno, y hoy nos van a regalar unos textos de Zuleika, ¿no es cierto? Sí. Primero Mirta Busnelli y Pipi Oneto, y después la propia autora, Zuleika. Bueno, con Mirta compartimos el texto, que lo voy a comenzar yo y lo va a seguir Mirta. O sea que no lo vamos a interrumpir, vamos todos juntos. Vamos todos juntos, muy bien. El feminismo no viola, el feminismo no asesina, el feminismo no va a prohibirte el derecho al voto, no va a amputar tus genitales en nombre de ninguna cultura o religión, ni va a traficar cuerpos masculinos para disfrute de las mujeres. El feminismo
no va a impedir que asistas a la universidad, no va a rebajar tu salario por ser hombre, no va a insinuar que estás donde estás por haberte acostado con tu jefe, no va a poner en duda tu talento y tu capacidad. El feminismo no ha quemado hombres vivos en la hoguera, acusándolos de brujos por herejías tales como saber leer y escribir y cometer la osadía de enseñarlo. El feminismo no te va a condenar a morir apedreado por adúltero, ni va a promover que seas propiedad de tu madre o de tu esposa. El feminismo no va a obligarte a cubrir tu rostro con un burka ni ninguna otra parte del cuerpo para no provocar a las mujeres. No va a acusarte de impúdico. El feminismo no te va a preguntar nunca qué hiciste para que te pegara, ni qué tenías puesto, ni cuánto habías bebido, ni va a golpearte hasta morir en una comisaría. El feminismo no va a impedir que dispongas de tus bienes durante el matrimonio, ni que te divorcies o te cases con quien quieras, sin importar su género. El feminismo no va a pedir por decreto cualquier práctica de control de natalidad, no va a mandar a tus hijos a morir en ninguna guerra, no ha perpetrado genocidios, no bombardea países, no derrama sangre. El feminismo lucha en todos los rincones del planeta para que nadie tenga que sufrir las consecuencias y aberraciones a las que nos han sometido ancestralmente, primero por ser mujeres y ahora por ser feministas, porque eso somos, mujeres feministas. Bueno, bravísimo, bravísimo. Bueno, Maravillosa. no me quiero sangrar. Ay, perdón. Zuleika. Sí. No me quiero sangrando. No me quiero de luto. No me quiero muerta. No me quiero huérfana. No me quiero de bronca ni de miedo. No me quiero rogando llegar viva a donde sea que tenga que llegar. No me quiero sucia de semen con la tráquea hundida. No me quiero agonizando en un baldío mientras me buscan los perros siguiendo el rastro de mi vestido en la ruta. No quiero a mi familia aullando por esta piba que no vuelve. No me quiero en fotos. No me quiero en carteles. No me quiero en la morgue. No me quiero en cifras que no le importan a nadie. No me quiero en autos sin patente. Las combis del horror, las camionetas blancas. No me quiero en bolsas de consorcio. No me quiero tapada con cal. No me quiero ardiendo la carne quemada, el asesino libre, los mierdas de siempre. No me quiero a merced de ninguna policía haciendo la vista gorda de lo que pasa y acá no ha pasado nada. No me quiero zafando. No me quiero con suerte. No me quiero mirando a los costados, corriendo por las dudas. No me quiero teniendo que explicar la minifalda, el horario, los amigos. No me quiero calladita la concha de tu madre. No me quiero dónde ibas, vos también a esa hora. ¿Qué querés? ¿Que no te violen? Sí. Que no me violen quiero. No quiero más ser la carne de este cañón de impunidad. No les debemos nada y nos están debiendo mucho. Nos deben la justicia. Nos deben dignidad y explicaciones. Nos deben Micaela, nos deben Lucia Pérez, nos deben María Cash, nos deben Nair Mostafa, María Soledad, Cielo López, Daniela Carrasco, Karen Álvarez, Brenda Requena, Evelyn Ler, nos deben todas las que nos salen en la tele, las que nadie busca porque a nadie tienen, las pibitas que ayer limpiaban vidrios y hoy están en alguna whiskería, las desaparecidas de hoy, las que volvían del colegio, las violadas por delante y por detrás, por 1, por 2, por 30, nos deben, señores. Y mientras sigan en deuda, seguiremos en la calle. Muchas gracias. Bravas, bravas, actrices, bravas. Bueno, muy emocionante
los textos, las lecturas, las interpretaciones. Nos están pidiendo, Zuleika, dónde podemos acceder, si podemos acceder a esos textos. Sí, yo los publico sí, los publiqué, hay videos de hecho de esos textos, están en el Instagram mío, de Zuleika Esnal, y si no en la página No Me Calmo Nada en Facebook también, y si no me escriben a mí, te lo paso, no hay problema. Bueno, creo que terminamos todos muy emocionados por el curso, por el día y por este encuentro tan conmovedor desde el comienzo. Yo no tengo más que agradecer la presencia, bueno, a Enrique, a Maximiliano, a las tres actrices. María Elena, no sé si querés agregar algo más. Y por supuesto a todos y todas quienes participaron de este curso y hoy se quedaron hasta el final escuchando y acompañándonos. María Elena. No, muchísimas gracias a todos y todas, y la verdad que esta unión entre el debate, lo teórico, las experiencias, los testimonios y el arte y la poesía es maravilloso, es un regalo que Mirta, Elvira y Zuleika nos han traído y nos reconfortan el alma. Muchísimas gracias, compañeras. Bueno, Y nos gracias. falta... Gracias, María Elena. Gracias Nelly. a todas.